En este episodio de Martes de Misterio, vamos a hablar del caso de Taylor Schabusiness. Quizás muchos de ustedes ya conozcan parte de esta historia. Los videos virales de Taylor riéndose mientras el forense describía los detalles escalofriantes de su crimen. El momento en que golpeó a su propio abogado al enterarse de que el juez la había declarado mentalmente competente. O el interrogatorio tras su arresto, donde relató con una frialdad perturbadora cómo asfixió a su amigovio, a su amante, Chad Tyrion, de 24 años, y luego, entre comillas, jugó con su cuerpo. Esta es la historia de una mujer que intentó esconderse detrás de la inestabilidad mental, pero cuyos propios actos terminaron revelando lo contrario. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. Como le escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a hablar del caso de Taylor Schabusiness, un caso ocurrido en 2022 y que tuvo su conclusión, por decirlo así, en 2023, cuando fue el juicio. En este episodio vamos a concentrarnos en el día del crimen como primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de los detalles del interrogatorio y en la tercera parte vamos a hablar del juicio, de los testigos que tuvieron que presentarse y hablar de esta mujer en el estrado. Vamos a hablar de lo que dijo el médico forense, que crean los chicos, los detalles de este caso son diabólicos. Bueno, esta mujer era satánica y era fanática de Dahmer, de este hombre. En fin, chicos, comencemos con este episodio. Este caso empieza con una llamada telefónica hecha al 911 la madrugada del día miércoles 23 de febrero de 2022. Para ser exactos, eran las 3:25 de la madrugada, cuando un hombre llamado Steve, que vivía en Wisconsin, asustado y en shock, decía que estaba llamando porque su novia, de nombre Yara Pakanich, hace unos minutos atrás había entrado en shock porque, según ella, cuando había bajado al sótano de su casa, encontró una cubeta, un balde, y dentro de ese balde estaba la cabeza de su hijo, Chad Tyrion, de 24 años. La policía llega al lugar a los pocos minutos. La casa quedaba en el área de Green Bay, en Wisconsin, pero en la zona oeste. Entonces llega la policía y comienza a hablar con este hombre, con Steve. Él les volvió a decir lo mismo que les dijo a la operadora. Yo no he visto nada, pero sé que mi novia más o menos se levantó como a las 3:12 de la mañana porque escuchó un golpe fuerte, como que la puerta la habían cerrado, y luego escuchó que prendieron un carro y se fueron a toda velocidad. Ella se asustó, se levantó para ver qué es lo que pasaba y ya no vio el carro de la novia, bueno, la amigovia de su hijo, Chad Tyrion, que justamente habían llegado el día lunes por la noche, lunes 21 de febrero por la noche, habían llegado los dos en una minivan que estaba conducida por ella, por esta chica. Le preguntaron cómo se llama esta chica. Ella dijo, se llama Taylor Schabusiness, aunque bueno, realmente su nombre antes era Taylor Denise Coronado, pero se lo cambió. Ella está casada. Supe que tuvo un hijo hace unos meses atrás, pero nuevamente volvió a estar en contacto con mi hijo Chad y hace unos días, como le menciono, llegaron los dos. Mi hijo no vive conmigo, dijo la señora. Él vive con su papá, con Michael, pero normalmente, así cuando sale de fiesta, suele quedarse aquí conmigo, en mi casa. Y le tengo yo un cuarto a él arreglado con su cama y sus cosas en el sótano, en el basement. Entonces, esta mujer
cuando vio que el carro de esta chica no estaba, ella comenzó a llamar a su hijo. Chad, Chad. Su hijo no le contestó. Ella baja las escaleras y se tropieza con una cubeta. La cubeta estaba como que encima de la cubeta habían puesto como una toalla. Entonces ella levanta la toalla para ver qué era y ahí se encuentra con esta escena de horror que la dejó en estado de shock a la señora. Le costaba mucho explicar todo lo que yo les estoy contando. A ella le costó muchísimo, pero poco a poco fue explicando lo que había sucedido. Ella temblaba, decía, yo vi la cabeza de mi hijo y algo más y yo comencé a gritar. Grité y ahí fue cuando Steve, mi pareja, me preguntó que qué pasaba y él fue el que llamó al 911. A partir de ese momento, las autoridades se dirigen, pues, por supuesto, al sótano para verificar lo que esta mujer había dicho. Cuando van bajando y buscan la cubeta, efectivamente, encuentran que dentro de la cubeta estaba la cabeza de una persona. Se presumía que era Chad Tyrion, de 24 años de edad, y también los genitales de este joven. Pero el resto de su cuerpo no estaba. Ellos comenzaron a buscarlo por la cama, por el baño, y lo que encontraron fue, eso sí, bastante sangre seca en las paredes, en la cama, en las sábanas y en el baño, en la ducha. Un grupo de policías se quedan en el lugar para seguir buscando el resto del cuerpo de Chad Tyrion. Y otro grupo de policías se dirigen a la casa donde esta mujer, la mamá de Chad Tyrion, le había dicho que vivía o se estaba quedando con un amigo estatal, Taylor Chaviznes. Entonces la policía va hasta este sitio que quedaba en Green Bay, pero en la parte este de Green Bay. No sabían exactamente cuál era el apartamento, cuál era el edificio, pero más o menos tenían una idea de cuál era la dirección. Porque justamente esta mujer tenía que cargar una tobillera electrónica porque estaba bajo libertad condicional por otro crimen que había cometido meses atrás. Pero ella se había desactivado, había cortado la tobillera electrónica. Entonces, las autoridades iban ya con el arresto de ella porque se había cortado la tobillera, pero no sabían dónde estaba, como les menciono. Entonces, hay un video, bueno, hay varios videos, porque algunos policías fueron hasta el lugar en busca de la camioneta, de la minivan, y todos ellos llevaban sus cámaras, ¿verdad? Van grabando todo. Entonces, uno de ellos se acerca a la camioneta, la minivan, que tenía las características que la señora Tiara les había dicho. Y comienzan a ver si es que había algo ahí y se puede ver en los videos una caja en la parte de atrás. Dentro de esa caja estaban partes del cuerpo de Chad Tyrion. Pero ojo, los oficiales no sabían qué había dentro de la caja. Más adelante, horas después, es que se dan cuenta de lo que había. Uno de los oficiales le dice a otro, oye, ¿es eso sangre, lo que hay en la nieve? Porque para esto, chicos, pleno febrero de 2022, invierno en Wisconsin, mucho frío. Entonces, en la nieve habían rastros de sangre. Y uno de los oficiales le dice, ¿es sangre lo que ves ahí? Y el otro le dice, no sé, no sé. Y justo en ese momento, uno de ellos dice, hey, Taylor, ¿eres tú? Porque justamente en ese momento sale una mujer. Ella iba como, no sabía que los oficiales estaban ahí. Y uno de los oficiales describe la cara que puso Taylor como cuando un niño es atrapado robando galletas de la alacena, así. Ella se queda y como que quiere retroceder. Ella iba vestida con un abrigo negro, con una gorra negra y con unos
pantalones así mismo negros. Estaba toda de negro vestida. Y en sus manos todavía tenía rastros de sangre. Is this blood? Does this look like blood to you? Am I just tripping? A bloody footprint? You see this right here? Could possibly be blood. Hey, who did that? Hi, Taylor. How's it Tenía going? cortaduras en los dedos y en la ropa tenía lo que parecía ser sangre seca. Las autoridades, los policías le dicen, Taylor, ¿sabes por qué te vinimos a arrestar? Y ella le dice, sí, porque me corté la tobillera electrónica. Taylor, ¿qué hiciste con Chad Tyrion? Y ahí ella se queda callada y comienza a sonreír. Luego le preguntan, ¿dónde estás? ¿Con quién vives? Y dice, con un amigo. La policía se dirige hasta el apartamento donde vivía este supuesto amigo y comienzan a buscar si dentro de la casa había pruebas de este crimen, ¿verdad? Y si tenían armas. Mientras que las autoridades, el grupo de policías estaban en la parte de arriba de este edificio, ella se quedó por las escaleras sentada. Y ahí estaba tranquila, se reía, estaba súper relajada, como si no hubiera ocurrido nada. Por supuesto, las autoridades se llevan a esta mujer para interrogarla, porque querían saber dónde estaba el resto del cuerpo de Tyrion. Y cuando iba en el carro, en la parte de atrás del carro, hay un momento en el que ella va hablando como consigo misma y luego solamente mueve la boca. No dice ninguna palabra, pero parece que está hablando con alguien, porque hace como que, bla, 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 así como que mueve los labios y comienza a reírse. Y dice, se van a divertir muchísimo buscando las partes del cuerpo de Chad. Y se comienza a reír. Y sí que tenía razón Taylor, porque la policía pasó días tratando de encontrar el cuerpo completo de Chad Tyrion de 24 años de edad. En el sótano, lo que encontraron fue lo siguiente: cuchillos. Uno de ellos, así tipo sierra. También encontraron una cadena. Las autoridades sospechaban que esa cadena había sido el arma de este crimen, porque en la cabeza, que estaba en la cubeta, la cabeza de Chad, tenía como marcas de una cadena. Entonces, las autoridades tomaron las cadenas, como les mencioné, habían 2 cadenas, pero una de ellas tenía como rastros de sangre. Los cuchillos y médicos forenses, en una odisea, comenzaron a armar o a recolectar las partes del cuerpo de Chad Tyrion. Encontraron un fémur sin tejido. Como les mencioné, en la ducha había restos de sangre. Entonces, las autoridades sospechaban que la o las personas que participaron en este crimen habían vertido por la ducha, por la regadera, los fluidos del cuerpo de la víctima. Pasaron horas, días buscando en todo ese basement restos del cuerpo de Chad. Encontraban bolsas y dentro había tejido, pero gran parte del cuerpo de este joven no fue encontrado. Entonces le preguntan a esta mujer que ellos sabían que ella había cometido el crimen, pero le preguntaban si alguien más la había ayudado. Y ella, muy tranquila, dijo, no, lo hice yo.
y le preguntan ahí, cuando la estaban arrestando, ¿dónde está el resto del cuerpo de Chad Tyrion? Y ella dice, que no vieron lo que hay detrás de la van. Ahí está una pierna de él. No pude traer el resto. Es que no sé, me entró la pereza y ya dejé el resto del cuerpo, pero mi idea era traer todo el cuerpo. Oh, no, me olvidé de la cabeza, ¿verdad? Eso era lo principal, eso es lo que quería traer. Se comenzó a reír. Así, desde el primer momento, su actitud fue relajada, cínica, perturbadora, psicópata, sin remordimiento. Las autoridades la llevan, por supuesto, para hacerle el interrogatorio, un interrogatorio que fue hecho en varios días, porque esta mujer se notaba que estaba bajo los efectos de los estupefacientes. Y también se sospechaba que la víctima también había consumido, porque dentro del sótano encontraron una colección de estupefacientes en ese lugar. Apenas los detectives llevan a Taylor Schabusiness a la comisaría, lo primero que hacen es tomarles fotos, obviamente a su rostro, pero sobre todo a sus manos, porque como les mencioné, ella tenía cortaduras profundas en sus dedos. Eso no es de sorprenderse porque eso es un procedimiento que los detectives, la policía, hacen con los detenidos. Lo que sorprende en los videos es nuevamente la actitud, esa risa cínica de esta mujer. Estaba mostrándole al oficial sus dedos y luego hace como que una seña de, así, tómame una foto mejor así, así. Y hace como una pose con sus dedos, así como que, tómala ahí mejor ahí para que se vea mejor. Las autoridades le retiran la ropa porque la ropa era parte de las pruebas de este crimen. Entonces le ponen la ropa esta amarilla que le suelen poner a los detenidos. Y comienza el interrogatorio. Creo que 1 hora después de haber sido detenida, eran como las 6:30 de la mañana. Y ahí está tranquila. Lo primero que le preguntan los detectives a Taylor es, ¿tú conocías a la víctima, a Chad Tyrion, de 24 años? Y ella les dijo, sí, los dos nos conocíamos desde que éramos niños, desde el colegio, desde la primaria. ¿Se conocían ya desde hace bastante tiempo? Sí, desde como, más o menos teníamos 13 años cuando nos conocimos. ¿Y qué eran? ¿Qué eran los dos? ¿Cuál era su relación? Y ahí ella dice, bueno, así muy relajada. Dice, cuando estábamos en el colegio, fuimos novios, pero terminamos y de ahí yo me tuve que ir a Texas. En Texas vivían sus abuelitos y ella se había ido a vivir allá, era porque tuvo problemas en su escuela. Había atacado a una compañera del colegio y el colegio la expulsó. Entonces su papá la envió a ella a vivir con sus abuelos en Texas. Pero más o menos por el año 2017, ella regresa otra vez a Wisconsin y ahí de vez en cuando volvía a retomar su, entre comillas, amistad con Chad. Pero ella estaba casada con un tal Warren Schabusiness, que para esto, este apellido, chicos, es un apellido inventado por estos dos, por Warren y por Taylor. Ella se llamaba Taylor Denise Coronado, él se llamaba Warren Chabao y él se cambió el apellido. Decidieron, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos los dos los apellidos, vamos a ponernos un apellido nuevo, Schabusiness. Y así es como nació este apellido extraño. Entonces, ella estaba casada con este tipo, pero este tipo estaba en la cárcel porque había sido arrestado por vender estupefacientes.
sea, una joyita el tipo. Y fruto de la relación con este tipo, ella quedó embarazada y hace unos meses atrás, en octubre de 2021, había dado a luz a su hijito. O sea, hace, ¿qué? 4 meses antes del crimen. Pero el hijito de ella no vivía con ella, vivía con sus abuelitos, porque protección infantil le había quitado el niño a ella y obviamente a Warren, ¿no? Porque los dos estaban... Era imposible que ellos criaran un niño, una criaturita. Entonces ella seguía viviendo en Green Bay, Wisconsin, y supuestamente en su declaración dice que su pareja, Warren, sabía que ella tenía encuentros íntimos con otros hombres y que su relación era abierta, que los dos tenían esta mente abierta. Y bueno, también en la declaración ella dice, es que yo tengo varias adicciones. O sea, soy adicta a los estupefacientes, pero también soy adicta a las relaciones íntimas. El día lunes 21 de febrero de 2022, ella había llamado a Chad y habían quedado en encontrarse. Estuvieron en la casa de un amigo, un tal Alexander Gannon, que en ese entonces tenía 24 años. Todos ellos tenían 24 años. Taylor, aunque no lo parezca, porque muchos de ustedes dicen, no, ella se ve mucho mayor, parece de 40. Es por la cantidad de estupefacientes que se metía, ¿no? Ella se encuentra con Chad y con este amigo Alexander para consumir. Pasaron todo el día lunes consumiendo y según ella, Chad le dijo que por favor lo llevara hasta su casa porque no tenía carro y ella cargaba una minivan que no era de ella, era de un amigo, del amigo donde se estaba quedando ella a dormir. Entonces Chad le pidió que por favor lo pasara dejando en la casa de su mamá, no de su papá. Y ella le dijo, ok. Se fueron más o menos a las 9:20 de la noche del día lunes 21 de febrero de 2022. Llegaron a la casa de la mamá de Chad, de la señora Tiara. Y antes de bajarse del carro, Chad saca de su maleta una cadena de perro, un collar de perro, y se lo enseña a Taylor y le dice, ¿quieres entrar a mi casa? Y le sonríe. Y ella se lo queda mirando y le dice, ok. Los oficiales le dicen, ¿qué significaba esto? O sea, ¿por qué él te enseñó esta cadena y tú ingresaste con él? Y ella dijo, es que nosotros cuando éramos pequeños, cuando teníamos relaciones, a Chad le gustaba que lo asfixiara. Entonces, él al mostrarme esto era simplemente una clave como para decir, ¿quieres? Y yo accedí, le dije sí. Y me bajé. Me bajé de la van, cerré el carro y entramos a la casa y directamente nos fuimos al sótano porque en el basement la mamá de Chad le tenía ahí su cuarto a él, ¿ok? Ahí le tenía su cama, sus cosas. Entonces él tenía casa en la casa de su papá y en la casa de su mamá, ¿saben? Entonces las autoridades le preguntaron, ¿y la mamá de él no ingresaba al sótano? Y ella dijo, no, la señora, o sea, el sótano era como que fue un departamento privado de Chad. Entonces simplemente él dijo, hola mamá, ella lo vio así, hola hijo, y él se fue directamente al sótano con Taylor. Ella la saludó a la señora porque se conocían, pues la señora la conocía desde que era una niña, desde que tenía 13 años. Fueron al sótano y supuestamente ahí comenzaron a consumir y minutos después comenzaron a tener relaciones y en ese momento ella agarra el collar y comienza a practicar lo que ya practicaban ellos normalmente. Y aquí es cuando ella comienza a reírse
en su testimonio, en su declaración, para estos chicos. Estas declaraciones que ella da, estos interrogatorios, son las únicas declaraciones que ella da. Y es justamente en este mes de febrero de 2022. Más adelante, ella guarda silencio. No vuelve a hablar ni con el juez, con nadie más, ni con ningún detective más. Solamente en estos días era que ella estaba hablando. Y hablaba con mucho orgullo, con risas. Y les dice a los oficiales, ya, pues entonces comenzamos a hacer esto y yo no pude parar. Y comencé a apretar más y más y vi cómo su rostro se comenzaba a poner morado y Chad comenzó como a decirme que ya no, pero yo quería ver qué es lo que pasaba si seguía apretando. Se reía. Las autoridades le dijeron, tú tenías, no sé, la intención de cometer este crimen. Ella dijo, no, pero me gustó mucho. Cuando lo vi así todo morado y vi cómo la sangre le comenzaba a salir, sentí mucha felicidad. Y le dijeron, ¿mucha felicidad, Taylor? Sí. Y ahí como que se va como para la parte de atrás de la silla, como que se acomoda. Y luego dice, ¿a ustedes no les ha pasado eso antes? Como que amas algo tanto que lo matas. Y mira a los detectives estaban así. Y ella dice, ¿cómo les explico? O sea, como que presionas algo, abrazas con fuerza y no lo quieres soltar. ¿No les ha pasado eso? Bueno, a mí me pasaba esto desde niña. Like, this is the thing that I have, like, I've always had, you ever love something so much that it kills? Like, it happens to me. That's the feeling that I have. I love something so much that I kill it. Like, I love it so much and then I kill it. That's what happens to me. Y le preguntaron, ¿y cuánto tiempo estuviste haciendo esto con él? Y ella dijo, ¿cómo? O sea, haciendo presión con el collar. Como unos 3 minutos, 5 minutos, 3, 5 minutos. Ok, o sea, tuviste todo este tiempo para parar y no lo hiciste. No. Es que me gustó. Ok, Taylor. Le preguntaron, ¿estabas enojada con Chad? Y ella dijo, no, era mi amigo. Era mi amigo. ¿Eran pareja? No, no éramos pareja, éramos amigos con derecho. ¿Te hizo algo? No. Pero te estoy diciendo, no me puede detener, ¿ok? Y ya una vez que él dejó de respirar y se quedó quieto, me acurruqué a su lado y lo comencé a abrazar. Y a jugar con él. ¿Cómo a jugar con él, Taylor? Y ustedes saben, quería jugar con él. Él quería que yo viniera a tener relaciones con él, ¿verdad? Entonces, eso comencé a hacer yo con él. Pero Taylor, él ya estaba sin vida. Like, half hard while I was still suffering. Yeah. Okay. Okay. Was that part of playing with him or? That is part of playing with them. Las autoridades, los detectives que estaban escuchándola, estaban pasmados, obvio, pero tenían que hacer las preguntas que como investigadores para resolver el crimen tenían que hacer. Era, ¿en qué momento decide comenzar a mutilar el cuerpo? Le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Y ella dijo,
es que me quería llevar el cuerpo de él. Entonces, ¿cómo me lo iba a llevar? Tenía que llevármelo en partes. Entonces, yo me quería llevar la cabeza. Eso es lo que me quería llevar. Entonces, comencé a cortar la cabeza. ¿Y con qué? Con unos cuchillos que encontré en la cocina. El crimen habría ocurrido inmediatamente después de que ellos llegaron. O sea, estamos hablando entre la noche del lunes y la madrugada del día martes. Toda esa madrugada ella pasó, entre comillas, como lo diría ella, jugando con el cuerpo. Y ya por la mañana es que comienza, antes del amanecer, comienza a mutilar el cuerpo. Ingresa a la cocina de la madre de Chad y agarra 4 cuchillos. Uno de ellos era un cuchillo de pan y ella, muy orgullosa, dice, ¿saben? Así como que estuviera dando un tutorial, ¿sí saben? Para hacer algo. Dice, ¿saben que con el cuchillo de pan es con el que se puede cortar mejor? Porque yo estuve cortando con los otros y no eran buenos, pero el del pan, ese era perfecto, facilito, se me hizo súper fácil. Sigue describiendo el horrendo crimen. Dice que corta la cabeza, explica todo, hasta explica que puso una cubeta debajo de la cama para que cayera la sangre ahí. I pulled them, Okay. like, say this is the bed. Okay, so this is the top of the bed. Yeah. And I pulled him, and then his head was hanging off. So you're probably laying face up. So Yeah. his back was on the bed. Back was on His the bed. head's partially off the bed. Yeah. Okay. And then the tub was like right there. Like the pail that you had the Yeah. head in before? Okay. So basically his head's here and the bucket's right here. Yeah, and then from there, I started this. Luego corta los genitales de Chad y estas 2 partes las pone en la cubeta y las tapa con una toalla. Eso sería lo que encontraría la mamá, Tiara, la mamá de Chad, más adelante. Y lo que ella olvidaría. Ese era el trofeo que ella se quería llevar. Es más, en su declaración dice, ay, me olvidé de la cabeza, tuve que haberme llevado la cabeza. Eso era lo principal, hasta lo puse en la escalera para llevármelo. Pero, no sé, ya los estupefacientes comenzaron a pasar el efecto y me comenzó a dar sueño, me puse lazy, me puse vaga, ociosa, perezosa. Y me olvidé. Y por eso es que cuando salí y ustedes estaban afuera, o la policía estaba afuera esperando, yo me sorprendí porque yo iba a ver lo que ella se había traído y quería ir a ver la cabeza, la cubeta, ¿verdad? Pero ya la policía la estaba esperando allá afuera. Los detectives que estaban en el interrogatorio querían saber dónde estaba el resto del cuerpo, porque los oficiales, los médicos forenses que estaban en la casa de la señora Tiara, llamaban a los detectives justamente para decirle, pregúntale qué hizo con el resto del cuerpo, pregúntale qué hizo, porque esto de aquí parece un rompecabezas aquí en la casa. Encontramos partes de un cuerpo, pero no está todo el cuerpo. Entonces, pregúntale. Y ahí le preguntaron, le dijeron como que, ¿qué hiciste con el cuerpo? Y ahí ella dijo, ¿pero qué? ¿No vieron lo que había en la parte de atrás de la camioneta? Y le dijeron, sí, lo encontramos, pero faltan más partes del cuerpo. Y ella dijo, no sé, creo que los puse en una funda y creo que los boté por ahí, por unos edificios. Pero no recordaba, según ella, no recordaba bien. Entonces, unas horas después, nuevamente la vienen a interrogar, pero esta vez se la llevan para dar un recorrido por los lugares que ella supuestamente había estado, para ver si es que ella recordaba dónde había botado el resto del cuerpo de Chad. Y comienzan así mismo a dar vueltas y vueltas. Ella va tranquila. En un punto, los detectives comienzan
como hablar con ella para que ella afloje la lengua y les cuente dónde estaba el cuerpo. Comienzan a preguntarles cosas triviales como, ¿qué te gusta más comer? ¿Te gustan comer los tamales? Y ella, oh sí, me gustan los tamales, son ricos los tamales. ¿Y te gustan el sándwich de chancho? No tanto, le doy un 7. Así, hablaban como si nada. Pero esto permitió que ella se relajara y comenzara a decir dónde había dejado más o menos el cuerpo, pero no encontraron nada. O sea, fue inútil todas esas vueltas que dieron con ella. Nuevamente, al siguiente día, vuelven a interrogarla. Ya estaba ella con otra ropa. Las autoridades creían que en ese momento ella iba a estar más lúcida porque ya los efectos de los estupefacientes se habrían ido, ¿verdad? De su cuerpo, ya estaría más lúcida. Pero no, seguía estando con esa risita, con esa misma actitud del día del crimen, así como si nada pasara. Le preguntan, Taylor, mira, lo que nosotros queremos saber, lo que nos mandan a preguntar los peritos, el forense que están analizando el cuerpo, es que si tú tenías experiencia en mutilar un cuerpo. Y ella dice, ¿cómo? Es porque los detectives se han dado cuenta de que los cortes que hiciste son perfectos. Y ella dice, no tengo experiencia, es la primera vez que hago esto. ¿Y cómo sabías dónde cortar? Por ejemplo, ¿por qué se te ocurrió que tenías que vertir los fluidos en la bañera? Y ella, en ese momento, cuando le hacen ese comentario, se ve cómo se siente orgullosa de lo que está escuchando. Y comienza a reírse nuevamente. Y dice, bueno, lo hice yo sola. Lo que sí es que no recuerdo bien, ahora ya no recordaba bien. Previamente contó con lujos de detalles la hora, la cadena, cómo lo había hecho, cómo se veía la cara de Shad, todo. Pero ya ahorita decía que todo lo veía borroso y que se veía a sí mismo en tercera persona, como que ella estaba fuera de su cuerpo y veía lo que estaba haciendo. Eso fue lo que dijo en este segundo interrogatorio Taylor Schabusiness. Y a partir de ese momento, su abogado le dijo a guardar silencio, ya no des más declaraciones. La estrategia de la defensa de Taylor Schabusiness siempre fue declarar que su defendida estaba mentalmente incompetente. Alegaron lo siguiente, alegaron que ella tuvo una infancia muy dura, que tenía problemas mentales y que su cerebro se había dañado a lo largo de los años por el consumo excesivo de estupefacientes y por las pérdidas que tuvo de sus seres queridos, de sus familiares, y que ella no estaba en la capacidad de saber distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que básicamente su abogado defensor, su primer abogado defensor, Quinn Jolley, planteó al juez. Entonces, para esto vamos a analizar un poco la vida de esta mujer, la vida de Taylor Schabusiness. Como ya les conté, ella nació con el nombre de Taylor Denise Coronado. Su padre se llama Arturo Coronado, y su madre, Marla. Ella tenía un hermano llamado Arturo Jr. y Taylor nace el 23 de noviembre de 1997. Ella nace en Chicago, en Illinois. Ahí su familia
y ella pasan los primeros años de su infancia. Pero cuando ella tenía como unos 9 años de edad, su familia, su papá, les dice que tenían que mudarse todos hasta Wisconsin porque había conseguido un trabajo en Green Bay. Pero para más o menos el año 2009, la mamá de Taylor, la señora Marla, estaba enferma. Y un día, según la declaración del señor Arturo, su esposa ya no se levantó. Estaba fría cuando le tocaba levantar a los niños. Él se dio cuenta de que su esposa ya no respondía, llamó a la policía y bueno, muere la señora Marla. Esto de aquí provocó en Taylor problemas emocionales y psicológicos a partir de este suceso, de la muerte de su mamá, en el año 2009, cuando ella tenía 11 años de edad y estaba cursando el 7º grado. A partir de ese momento, ella comienza a tener comportamientos erráticos en la escuela. Comenzó a tener problemas con las profesoras y con otros compañeritos de la escuela. Por esa razón, ella es dirigida a una institución para recibir tratamiento y en esa institución ella es diagnosticada con síntomas que se presumían provenían del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o también conocido como TDAH. Los doctores que la trataron le recetaron un estabilizador del estado de ánimo, un antidepresivo y un antipsicótico que tomó hasta los 18 años de edad. En ese momento, ella decidió que ya estaba bien y que ya no necesitaba tomarlos, sin que su doctor, su doctora, la chequeara. Simplemente ella dejó de tomar estos medicamentos. Según las declaraciones de los profesores de Taylor, ella comenzó a tener nuevamente problemas en el colegio. Atacó a una compañera del colegio con un instrumento musical y la escuela la expulsó. Su padre, Arturo Coronado, decide enviar a su hija a Texas con sus abuelos. Pero el señor Arturo no contó que él apenas quedó viudo, se volvió a casar. Y la madrastra de Taylor mandó a Taylor y a su hermano Arturo a vivir al basement y los tenía ahí como que ellos fueran perros. Los trataba súper mal, les gritaba, los golpeaba, los insultaba. Toda esta fue la infancia de Taylor, o sea, desde los 11 años hasta antes de irse a la casa de sus abuelitos. Sus abuelitos sabían esto y compadecían a Arturo Jr. y a Taylor porque decían, pobrecitos, perdieron a su mamá y enseguida su papá les puso una madrastra. Y aparte, esta madrastra tenía 3 hijos. Uno de estos hijos vivía con el papá de ellos, pero 2 vinieron a vivir con ella. Y esos 2 niños, supuestamente, ellos tenían toda la atención en la casa, se les daba los alimentos, la comida, la ropa. Y a los niños del señor Arturo, o sea, Taylor y a Arturo Jr., los ignoraron. Entonces, eso es lo que vivió supuestamente Taylor cuando era pequeña. Cuando estaba ya en la casa de sus abuelitos, según sus abuelitos, ella ya estaba bien, comenzó a trabajar, estuvo trabajando en varias cadenas de comida y parecía que se estaba encaminando. Y hasta su papá, en su declaración, dijo que se sentía orgulloso de su hija porque su hija estaba por el buen camino, pero de pronto, en 2017, es cuando conoce a Warren, ¿ok? Y comienzan a tener una relación sentimental y según el padre y los abuelos de Taylor, fue a partir de que conoció a este hombre que ella cambió porque comenzó a consumir estupefacientes porque él los vendía y le proveía a ella de estas cosas de todo tipo. Y
En 2020, el 14 de febrero de 2020, ellos dos se casan y ella regresa nuevamente a Wisconsin, a Green Bay, en 2020. Justamente en 2020 es cuando comenzaron a tener severos problemas económicos, según las declaraciones de Warren y ella. Trata de ponerse un negocio, comienza a hacer atrapasueños y los quería vender, pero nadie les compraba los atrapasueños. Entonces ella abrió un GoFundMe para el 21 de junio de 2020 para tratar de ponerse este negocio, pero nadie donó. Para el 13 de noviembre de 2020, Warren es detenido por tráfico de estupefacientes porque llevaba 46 gramos de metanfetamina. Y por esto de aquí a él lo metieron a la cárcel por posesión con intención de distribuir. Taylor quedó sola, quedó sin su pareja y 2 meses más tarde, mientras conducía un vehículo a alta velocidad, Taylor eludió un control policial y se dio a la fuga. Por esta razón es que a ella la condenaron a 3 años de libertad vigilada con la condición de utilizar una tobillera electrónica con GPS. Como parte de las pruebas que presentó su defensa, Taylor también fue hospitalizada en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ella entre abril y mayo de 2021 le habría intentado hacer daño. Su padre se da cuenta de esto, llama al hospital psiquiátrico, ella queda internada. Para esta fecha ella estaba embarazada y da a luz en el hospital psiquiátrico en octubre de 2021. Protección infantil le quita el bebé, o sea, ni siquiera lo puede ver en la primera hora de que nace el bebito, y el bebé pasa 1 mes en protección infantil. Y al mes es que se lo entregan a los abuelitos de ella en Texas. O sea, ella nunca vio a su hijito, nunca lo pudo tener con ella. Supuestamente su abogado dijo que esto de aquí provocó en Taylor más problemas psiquiátricos. Ella se sentía mal porque no pudo ver a su hijo, porque su hijo le fue arrancado de sus brazos. Su mamá, como les mencioné, murió cuando tenía 11 años. Luego tuvo una madrastra que la trató mal. Luego, todos estos problemas de consumo de estupefacientes, estuvo en la cárcel. Y el abogado dijo que para terminar de completar el caos en la vida de su defendida, también pierde a su hermano, a Arturo. Ella amaba a su hermano Arturo, lo adoraba. Y supuestamente en julio de 2022, o sea, unos meses después de que ella queda detenida, porque acuérdense, el crimen ocurre en febrero de 2022. Julio de 2022, su hermano iba en una moto, un accidente, pierde la vida en esa moto. Taylor se entera de esto y, según su abogado, su mente estaba perdida completamente. Eso es lo que dijo su abogado. Y para el día 14 de febrero de 2023, ella llega a la audiencia en donde se iba a determinar si era o no era competente mentalmente. En esta audiencia, la doctora Diane Long declara ante el juez y les dice que Taylor, que ya tenía 25 años, no era competente mentalmente. Ella le había hecho todos los estudios psiquiátricos y que sí, Taylor no era una persona normal. Sin embargo, el juez no le importó lo que dijo esta doctora y decidió declarar a Taylor Schabusiness mentalmente competente y que se iba a llevar el juicio en su contra. En ese momento, Taylor se levanta como loca y comienza a atacar a su abogado, a Quinn Jolley. Lo comienza a golpear. Afortunadamente, los policías que estaban custodiándola la pueden controlar. El juez agarró sus cosas y se retiró de la sala.
El juicio oral en contra de Taylor Schabusiness comenzó el día lunes 24 de julio de 2023 en el condado de Brown y el juez que presidió este caso fue el juez Thomas Walsh. Chicos, este juez durante todas las audiencias, todo el juicio, miró con disgusto a Taylor Schabusiness por la siguiente razón. Porque Taylor, en todo el juicio, era risa y risa. Era como si le estuvieran contando chistes. Cada vez que escuchaba a un médico forense, a un policía, e incluso a su propio padre, se estaba riendo. El lunes 24 de julio es cuando arranca este juicio. Como parte de los testigos de las fiscalías que subieron al estrado, se incluyó a la operadora del 911 y a los oficiales que respondieron al llamado, así como los testimonios de Steve y Tiara y una de las hermanas de Chad que estaba en el hogar de la familia. Steve dijo que su novia de ese entonces, la mamá de Chad, estaba en shock y que no ha podido recuperarse desde aquel día, que la señora llora, está en un profundo estado de depresión. Ella también subió a declarar y dijo que ella nunca pensó que Taylor le hiciera esto a su hijo porque ella la conocía a Taylor desde que era una niña. Hasta el día de hoy la señora no se explica por qué Taylor cometió un acto tan atroz en contra de la persona que supuestamente era su amigo. También llegó a declarar el padre de Taylor, el señor Arturo Coronado. Y lo que sorprendió fue que el señor subió vestido con el traje naranja, el traje de preso, de presidiario. ¿Por qué este señor estaba vestido así, Arturo Coronado? Porque Arturo también es una joyita. Está condenado por abusar de una menor de edad. Lo condenaron a 12 años de prisión. A pesar de esto, Taylor nunca ha declarado en contra de su padre, nunca ha dicho que su padre, no sé, le hizo algo a ella de pequeña, no, nunca ha dicho nada de eso. Entonces, cuando sube el señor, él comienza a decir que su hija poco más era un angelito de niña y que toda la culpa la tenía el tal Warren, o sea, el esposo de Taylor. Y terminó diciendo que él era una escoria. O sea, imagínense el cinismo de este hombre. Vestido de presidiario, llamando escoria a otra persona y culpando a otra persona de lo que él creó, porque Taylor era su hija, era su responsabilidad. Y lo que hizo fue casarse. Apenas su esposa se murió, se casó, trajo una nueva mujer a su casa y nunca ayudó a su hija, nunca estuvo detrás de los doctores porque le preguntaron, ¿qué decía el doctor en tal fecha? No recuerdo. No lo sabía, no lo sabía. Entonces, lo único que hizo al final, como todo padre cobarde, es echarle la culpa a otra persona. Pero decir que su hija era un angelito y que su hija no merecía ser condenada a cadena perpetua porque tenía un hijito pequeño y según él, su hija sí podría dar algo bueno a la sociedad más adelante, porque su hija era una persona buena, creativa y que era trabajadora. También como parte de los testigos estuvo la abuelita de Taylor Schabusiness. La señora dio su testimonio por videoconferencia. Lo que dijo la señora Coronado es que su nieta era una niña muy buena, que cuando ella la tuvo en Texas se portó bien, que trabajaba, que no consumía nada. Nunca mostró ningún problema, dijo la señora, pero que ella consideraba que Taylor los problemas que tuvo de niña era porque su papá se casó y porque sufrió mucho por la muerte de su mamá y porque la madrastra la trataba muy mal a ella.
También trató de decir que su nieta cometió este crimen porque tenía mucho coraje, su mente estaba quebrada, porque eh, Protección Infantil le arrancó de los brazos a su hijito, que para ese entonces, cuando estaba declarando, ya iba a tener el niñito ya casi 2 añitos y está a cargo de ella, o sea, de los abuelitos de Taylor Schabusiness. Lo que pidió la señora es que por favor no le den la cadena perpetua, y en ese momento se puede ver cómo el juez muestra una cara así como de coraje, como que, Dios mío. O sea, en lugar de la señora, la abuelita, yo sé que está triste por lo que ha sucedido, pero nunca pidió perdón a la familia de Chad, no se puso en los zapatos de la familia de Chad, sino que lo siguiente que dijo la señora fue, y por favor no le den tantos años de prisión porque ella tiene que ver a su hijo. Cuando salga su hijo tiene que ver a su madre. Eso dijo la abuelita de Taylor Schabusiness. También escuchamos las declaraciones del médico forense y créanlo chicos que escuchar los detalles de la autopsia en verdad que es escalofriante. Cómo describe el médico Vincent Ranchira, describe paso a paso y está con fotos de cómo fue encontrado el cuerpo, cómo partes del cuerpo no tenían tejidos, o sea que esta mujer con los cuchillos comenzó a cortar el tejido, ¿verdad? La carne, y que habían encontrado los huesos en un estado así súper limpio, que normalmente eso lo hacen los profesionales, los médicos forenses, cuando a veces estudian los huesos. Por eso es que él mandaba a preguntarle a la policía si es que ella era profesional, porque el detalle que él vio, para él era sorprendente. Era como que, como una persona que supuestamente estaba bajo los efectos de los estupefacientes y que ahora no recuerda y que se dice que es mentalmente incompetente, logró hacer esto con esta precisión y mostró todo. Dijo que la víctima, la causa del deceso fue por asfixia y que todos los cortes fueron post-mortem. ¿Por qué? Porque no había hemorragias en los tejidos que lograron encontrar. No había. Varios de los tejidos no fueron encontrados y por eso es que siempre quedó esa duda de que los primeros meses hablaba de que ella consumió el cuerpo de Chad porque no se encontró parte de los tejidos del cuerpo. Entonces, quedó esa duda. Pero ella dice que es porque botó eso de ahí mientras iba a la casa de su amigo, cuando iba en la minivan. Y mientras el médico forense seguía dando los detalles de la autopsia. Todo el mundo, incluido el juez, estaban atónitos, pasmados. Algunas personas tuvieron que salir porque se sentían mal del estómago. Chicos, cuando yo estaba escuchando la declaración del médico forense, inclusive a mí se me aflojó el estómago. Me sentí mal, tuve que levantarme y tomarme un ginger ale para calmar las ganas, si saben, las arcadas, y luego estar chupando un caramelo, porque los detalles que él explica, que tenía que explicar, pues, eran horrorosos, escalofriantes. Pero esta mujer, para ella era una risa, o sea, era una cosa que le causaba tanta gracia, se pasó riendo todo el rato mientras esto de aquí se explicaba y mientras todas las personas ponían cara de horror, ella estaba tan feliz. Luego tuve al estrado una de las policías que tuvo que analizar el celular de Taylor Schabusiness. Y lo que dijo ella fue que encontró en las búsquedas del día del crimen, en el celular de Taylor, varias búsquedas sobre cómo cortar un cuerpo, pero también sobre
Jeffrey Dahmer. Este hombre que ustedes están viendo a continuación, que se podría decir que es uno de los asesinos seriales más polémicos de los 90, creo que es el más macabro de Wisconsin. Y sin miedo a equivocarme, creo que del mundo. Es un tipo, un psicópata frío, calculador, que hasta Netflix le hizo un documental. Esta mujer era fan de él. En su teléfono ella tenía fotos de él guardadas. Habían fotos de ella cuando estaba viendo el documental de Jeffrey, tomándose fotos con él, o sea, con la imagen de él. Por ejemplo, ella veía videos de él, de cuando él se presenta en el juicio. Ponía el caminar sexy de Jeffrey Dahmer en el juicio. O sea, todo eso de ahí ella buscaba en YouTube y lo dejaba guardado. Tenía una obsesión por Jeffrey Dahmer, pero también tenía una obsesión por todo el mundo satánico. Y tenía búsquedas de justamente cómo convertirte en una sacerdotisa de Satán, misas satánicas. Ella también dijo que era Latin King, o sea, que era miembro de los Latin King. Y también tenía búsquedas y fotos de pentagramas. Asimismo, en su cuarto tenían fotos de pentagramas. O sea, tenía una obsesión por el mundo satánico y por el ocultismo. Y, por supuesto, Jeffrey Dahmer. Luego de que esta policía declara, también se suben a declarar los policías que arrestaron a Taylor, y ellos dijeron que sí, que Taylor estaba muy tranquila cuando fue arrestada y que nunca mostró remordimiento, que se reía, que estaba súper feliz, que se sentía orgullosa, exactamente igual que como estaba actuando en el juicio. Esas risas, ya, lo mismo. Nunca a Taylor se la vio así como arrepentida, no. Siempre estuvo riéndose. Llegó el día del veredicto, el día miércoles 26 de julio de 2023, cuando el juez Thomas Walsh, luego de escuchar a la abuelita de Taylor y el papá, dijo, bueno, luego de escuchar a la familia y también a la familia de la víctima de Chad Tyrion, que era un joven que no merecía acabar así, era un joven trabajador. El único error de Chad fue ser amigo de esta mujer. Mientras el juez decía esto, se puede ver cómo Taylor hace una seña al juez como de una pistola, como de un disparo. Y estaba enojada por lo que él estaba diciendo, porque sabía perfectamente lo que el juez iba a decir. El juez la declara culpable, pero para escuchar la sentencia tendría que pasar varias semanas. Y aquí es cuando nuevamente los alegatos de la defensa trataban de tocar el corazón del juez, de decirle, mira, tiene un hijo, por favor no les des cadena perpetua. Así es como el día martes 26 de septiembre de 2023, nuevamente Taylor es llevada ante el juez Thomas Walsh, pero en esta ocasión Taylor iba como con una especie de babero en el rostro, y esto llamó muchísimo la atención. Parecía como, ¿saben? Estas imágenes de acusados de canibalismo, que los llevan tapados así. Y la razón por la que ella cargaba este babero, aparentemente era porque ella había atacado a un oficial y a otro lo escupió. Entonces, por eso le pusieron eso de ahí. Entonces, ella escucha su sentencia y en ese momento Thomas Walsh dice, bueno, a pesar de que escuché a la abuelita, al papá de Taylor, tengo que decir lo siguiente. Este crimen es un crimen atroz, horrendo. En pocas palabras, él dice, yo no creo que esta mujer algún día se pueda rehabilitar, es imposible. Ella, les leo lo que dijo.
Este crimen ofende la decencia humana, ofende la dignidad humana y ofende a la comunidad humana. De verdad lo hace. Cuando alguien pierde la vida innecesariamente es trágico. De verdad lo es. Es trágico para la familia, los amigos y la comunidad. Cuando la vida es arrebatada a una persona de la manera en que fue en este caso, donde los restos de la víctima son cortados y empaquetados en contenedores, es difícil ver algo humano en esas acciones. Por ende, condeno a Taylor Schabusiness a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de homicidio y, bueno, por todo lo demás, ¿no? Por los otros cargos de mutilación de un cadáver, por haber abusado de un cuerpo. Esta mujer nunca va a ver la luz del sol como una persona libre. Ahora, resulta que Taylor en 2025 atacó a una enfermera dentro del reclusorio. Entonces, por este caso, nuevamente fue llevada ante un juez y aquí cargaba un nuevo abogado. Para esto, chicos, me olvidé de decirles el nombre del abogado que la representó a ella durante el juicio de 2023. ¿Se acuerdan que yo les dije que luego de que ella ataca a su primer abogado, a Queen Jolie, en febrero de 2023, su defensa cambia, porque su abogado le dice, yo no quiero defender a esa señora. Y aquí su nueva defensa es Christopher Froelich, que es este hombre que ustedes ven a continuación, que pasó durante todo el juicio y sigue diciendo que su clienta era mentalmente incompetente. Ella nunca lo atacó a él, ojo, pero al que vuelve a atacar es en 2025 a su abogado que la estaba defendiendo por que ella ataca a la enfermera. Entonces, en esa ocasión, ella se presenta ante este nuevo juez por esta agresión y, oigan, se puede ver cómo ella está, el mismo comportamiento así como, no sé, es un comportamiento como si para ella fuera una gracia, como que le gusta llamar la atención, sabe que va a aparecer su rostro en los medios de comunicación, van a hablar de ella. Porque cuando estaba hablando el juez, ella miraba a su nuevo abogado, el que la estaba representando por lo de la agresión a la enfermera, y lo mira y como que sonríe. Y cuando la declaran culpable por esa agresión, se levanta y comienza a atacar a este abogado. Pero este abogado ya se imaginaba lo que ella pensaba hacer por la actitud de ella, ¿verdad? Entonces como que se aleja un poco y ella comienza así a atacarlo, pero rápidamente la detienen, la tumban en el suelo y se puede ver que el abogado hace una seña así como de, oh, Dios mío, como que ya me lo esperaba. Esa fue como la última noticia de esta mujer en 2025. Y lo que también hemos sabido del caso de Taylor Schabusiness es que su abogado, Christopher Froelich, ha seguido apelando la sentencia que dictó Thomas Walsh, el juez, en julio de 2023, porque él sigue diciendo que su clienta tuvo que haber sido declarada mentalmente incompetente y haber sido llevada a una clínica psiquiátrica para ser curada. Pero todas las apelaciones han sido negadas y se sigue ratificando la condena de cadena perpetua. Ese fue el caso de Taylor Schabusiness, una mujer que trató de que un juez y que toda una sociedad creyera que ella estaba mentalmente incompetente, pero sus acciones demostraron lo contrario. Una mujer fría, calculadora, una criminal sin conciencia y sin remordimiento. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de este caso? El caso de Taylor Schabusiness. Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Martes de Misterio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, chicos.